Muchísimas gracias al embajador James Storey, embajador de Estados Unidos designado para Venezuela, para esta entrevista que nos atiende aquí en talcualdigital.com y que estamos aprovechando de hacer en video también para escuchar cada una de sus palabras en esta grabación del día de hoy. Embajador, bienvenido a Tal Cual. ¿Cómo le va? 100%. Gracias, Víctor, por la oportunidad de estar con ustedes hoy. Gracias. Bueno, vamos a comenzar por una información que quiero repasar con usted. La agencia Bloomberg publicó hace algunos días que un funcionario, un alto funcionario muy cercano al presidente Donald Trump, Richard Grenell, se reunió con Jorge Rodríguez en México para intentar negociar la salida de Nicolás Maduro del poder. ¿Eso es cierto? Richard Grenell, este funcionario o supuesto funcionario, se reunió con Jorge Rodríguez. ¿Esto ocurrió? Bueno, Víctor, en el Departamento de Estado no tenemos más información de que ustedes tienen en la prensa. Pero lo que sí puedo decir en este momento es que la salida de Maduro y elecciones presidenciales libres, justas y verificables sí es el objetivo y política de los Estados Unidos de América. Y por esta razón estamos trabajando con el presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional para que los venezolanos tengan la oportunidad de alzar su voz, sea a través de una consulta o con elecciones presidenciales y parlamentarias que son libres, justas y verificables. Ese objetivo, como usted lo está delineando ciertamente, pasaría incluso o pudiera considerar incluso tener conversaciones con el entorno de Nicolás Maduro o con él mismo para buscar una salida negociada directamente con quienes hoy en día están en Miraflores. Mire, Víctor, cuando lanzamos el marco para la transición democrática el 31 de marzo, este fue una manera de hablar de una forma muy abierta, no solamente al pueblo de Venezuela, a los pensamientos políticos distintos y diferentes, a las Fuerzas Armadas Bolivarianas, pero también a personas dentro del régimen, diciendo que, mira, tiene tantos años de corrupción, de mal manejo, de la destrucción de la economía venezolana, que hay unas posibilidades en el futuro. Nosotros mostramos de que estamos dispuestos a levantar sanciones contra el régimen y contra algunas personas en la búsqueda de un gobierno de transición y unas elecciones presidenciales libres y justas y verificables. Entonces, por supuesto, no especulamos, no entramos en los detalles de con quién hablamos, pero sí estamos dispuestos a tener conversaciones para lograr lo que el pueblo de Venezuela quiere. Las sanciones acumulan, siguen teniendo impacto sobre la economía venezolana, también sobre la vida de las individualidades que han estado sancionados. Y el gobierno de Nicolás Maduro ha lanzado una llamada ley antibloqueo, con la que busca, en teoría, superar los problemas que le generan las sanciones de alguna u otra y creado también un viceministerio para ello. Es decir, de alguna manera ha institucionalizado, burocratizado el asunto de las sanciones. Y de allí aprovecho para preguntarle en el marco de eso, llegando al final del año 2020, comenzando ya casi noviembre, esta entrevista hoy es 28, si no me equivoco, 29 de octubre, llegando casi al final del año, Maduro sigue en el poder, se burocratiza el tema de las sanciones, como le digo, ha perdido Estados Unidos la posibilidad de generar lo que se llama una amenaza creíble para forzar una salida política en Venezuela, para forzar a los actores del chavismo gobernante, bueno, a abrir las puertas para abandonar el poder. Mira, Víctor, ha hecho una pregunta muy compleja y podemos pasar 2 o 3 horas o días hablando al respecto. Déjeme comenzar con esa idea de ley antibloqueo. Usted dijo que superó o está ahí para superar las Lo que sanciones. ellos dicen por lo menos, sí. Está ahí para superar la constitución venezolana. Está ahí para poner en marcha más corrupción y para la venta de los bienes de los venezolanos, no solamente a miembros de lacayos dentro del régimen, sino también a empresas tal vez de Irán, a Turquía, Rusia, lo que sea. Mira, este anticonstitucional, ley anticonstitucional, no ayudaría a los venezolanos.
Y de hecho, el propio Maduro está diciendo que puede comprar armas de quien quiera, cuando él debería estar pensando cómo puede utilizar ese dinero para comprar medicamentos y comida para el pueblo de Venezuela. Mira, las sanciones han tenido su impacto, van a tener su impacto, pero también hemos mostrado que hay una salida digna, política, constitucional, pacífica, y esperamos que algunas personas dentro del régimen nos tomen en serio sobre ese marco para la transición democrática. Mira, la fraude que va a cometer este régimen el 6 de diciembre, ya reconocida por la OEA, los Estados Unidos y la Unión Europea y otros como fraude, porque no hay condiciones en el país, no va a aliviar la presión abajo de la cual se encuentra Maduro en este momento. Desde hace algunos meses hay un fantasma que recorre la conversación pública y política en Venezuela y es la posibilidad de que ocurran sanciones al diésel, por ejemplo, en Venezuela también, y que eso pueda impactar también en el mercado interno, movilidad de alimentos, etcétera. Ha sido conversación incluso por parte de gremios y demás sobre que esto pudiera llegar a ocurrir. ¿Usted nos puede decir algo al respecto? ¿Esto está planteado en verdad o no? Bueno, déjeme explicar que hoy día hablé con la Cámara Americana, ayer hablé con una cámara en un estado, no voy a decir cuál. Todos los días estoy hablando no solamente con las cámaras, sino también con los gremios y con la sociedad productiva, digamos, la economía, las personas que trabajan en la economía. Y mira, hay que definir cuáles son los impactos de las sanciones y cuáles no. Los Estados Unidos de América sigue siendo el mayor exportador de comida para Venezuela. Este implica o indica o diga de una forma muy clara, que no hay un bloqueo. Nosotros sí encontramos este régimen comprando carros de lujo y tratando ahora de comprar armas de China tal vez, de Irán. Están haciendo ejercicios militares con los rusos en las fronteras. Mira, no existe un bloqueo, existe sí sanciones, pero yo insisto, tengo 2 años preguntándole a Ariasa y otros, muéstrame un ejemplo de una compra de algo que realmente ustedes no podían hacer por las sanciones, o una compra de medicamentos, comida o cosas para la crisis humanitaria. Y no nos han mostrado ni un ejemplo. Entonces, seguimos en esta línea en este momento. Sabemos que existen problemas, sobre todo de sobre-compliance, sobre cumplimiento de la ley por algunas instituciones financieras, y podemos trabajar con la sociedad privada, las empresas, para ayudarles a ustedes en buscar maneras de evitar esos inconvenientes. Justamente mencionaba empresarios. Hace unos días se divulgó una conversación que tuvo el ex candidato presidencial Enrique Capriles con un grupo de empresarios, creo que era del Zulia, si no me equivoco, donde él decía, bueno, empresarios también tienen que buscar hablar con Estados Unidos sobre el tema de las sanciones. Y aunque se dijo que él estaba diciendo que había que hacer lobby para aliviar las sanciones y tal, cosa que no era el caso, pero sí decían los empresarios, hablen con Estados Unidos sobre el tema de las sanciones. Esa conversación que usted comenta y otras que se puedan producir, ¿pudieran conllevar a aliviar sanciones o eso está descartado? Mira, más una vez, y déjeme comenzar, Enrique Capriles es un amigo mío. Yo creo que él ha hecho mucho por Venezuela, pero Enrique y otros políticos en el país, yo creo que la énfasis debería estar en lo que está pasando en Miraflores. El problema en Venezuela viene de una dictadura, qué pena decirlo de esa forma, que no deja a los venezolanos escoger su propio futuro. Las sanciones no bloquean las empresas privadas en Venezuela. Sí, puede haber inconvenientes. En estos casos, estos empresarios siempre a mí me acuden para hablar sobre cómo pueden arreglar algo con un banco o una institución financiera. Entonces, las sanciones no son contra ni el pueblo de Venezuela, ni las empresas privadas, sino sí están en contra de la corrupción, de los corruptos, del grupo de Miraflores que está robando cada vez más el dinero de los venezolanos.
Hablemos de nuevo de política. ¿Está enterado Estados Unidos, el Departamento de Estado y demás, de las discusiones que se han producido al interno de la coalición opositora en Venezuela sobre una tesis continuista y una tesis rotativista de la presidencia interina? Y si es así, ¿qué opinión, y si no es así también, qué opinión le merece estos planteamientos, siendo que ya usted antes ha dicho que Estados Unidos continuará reconociendo la presidencia interina de Juan Guaidó hasta que cese la usurpación? Mira, no somos, bueno, para nosotros no somos un partido político dentro de Venezuela. Los partidos políticos venezolanos y los propios venezolanos van a tomar sus decisiones. Yo creo que un pensamiento que salió está haciendo mucho ruido en este momento que realmente no merece. Hemos hecho o dicho algo muy claro, que segundo su constitución en Venezuela, 233 de la Constitución, el presidente interino Juan Guaidó sigue siendo presidente interino. Apoyamos plenamente al presidente Guaidó y el presidente Guaidó y la Asamblea Nacional. Ahora bien, la fraude, 6 de diciembre, va a haber cambios en el año entrante, me imagino, pero esa para los venezolanos tomar la decisión. Para nosotros, yo creemos que el pueblo de Venezuela debería alzar su voz, participar en la consulta, que es un proceso constitucional, pero este es un hito, es un momento de la cual la sociedad venezolana, tanto los ONGs, la sociedad cívica, los partidos políticos, la iglesia y todos, pueden unirse para decir ya basta. Es momento que tomen para ellos sus propias decisiones. Entonces, para nosotros, hay llamamos nosotros una tempestad dentro de una taza de café. No, realmente no es parte de lo que entendemos nosotros, parte de la discusión. Obviamente el régimen, la dictadura quiere tratar de hacer ese tipo de cosas para dividir la oposición, pero la oposición es muy unida en la búsqueda de la felicidad del pueblo de Venezuela. Puede verlo con héroes de la salud, la consulta que van a hacer, otras acciones que ellos están haciendo todos los días para ayudar al pueblo de Venezuela. Mientras ellos están haciendo ¿de qué habla Maduro? De comprar misiles de Irán. No Sí. hace sentido para mí. De hecho, Elliot Abrams ha dicho que si se comprasen misiles a Irán, Estados Unidos los destruiría. Estados Unidos tendría la posibilidad de, bueno, tratar de parar esa compra. ¿Cómo lo harían en este caso? Cuando Elliot Abrams habla de eliminar esa compra de esos misiles que se pudieran comprar, ¿cómo sería? ¿Cómo se evidenciaría esto en la realidad? Mira, no puedo entrar en detalles, pero obviamente los Estados Unidos de América pueden hacer ese tipo de acción y jamás vamos a dejar misiles de larga alcance llegar a Venezuela. Ese sí jamás vamos a permitir. Pero otra vez, hay que hacer la pregunta directamente a Maduro. ¿Por qué quiere comprar armas de larga distancia y misiles de China, hacer ejercicios con Rusia en la frontera, mientras el pueblo de Venezuela necesita medicamentos y comida? Si puede comprar armas de Irán, puede comprar medicamentos y comida. Embajador, él mencionaba la consulta popular, ahí le quiero hacer la siguiente pregunta, sé que se nos está cortando el tiempo, pero sobre la consulta popular, que ya hay algunas voces que critican la forma de las preguntas, etcétera. Para Estados Unidos, ¿cuál resultado de la consulta popular es relevante? Estamos hablando de una cantidad de participación que tenga, estamos hablando del resultado de las preguntas, estamos hablando, digamos, ¿cuáles son esos indicadores que Estados Unidos está evaluando de esa consulta popular? Mira, la consulta popular es un hito nacional para que las organizaciones cívicas, sociales, los partidos políticos, los gremios, la iglesia, los estudiantes, maestros y todo, puedan unirse y alzar su voz. Para nosotros deberíamos pensar, por ejemplo, en el caso de Bolivia. Reconocemos y aplaudimos el pueblo de Bolivia por tomar decisiones. Y fíjese, si ustedes creen que unas elecciones presidenciales en Venezuela
van a dejar 6 millones de venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela participar. En Bolivia sí participaron los bolivianos que están en el exterior. ¿Y por qué? ¿Por qué hablo de Bolivia? Porque es un proceso, en la consulta es un proceso transparente y abierto, en vez de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, cuando hay represión. Bueno, este grupo está hablando de democracia y la oportunidad de votar mientras están atacando los partidos políticos. Roland Carreño se encuentra encarcelado, no sé por qué. Es la misma historia de Roberto Marrero, que es una ficción, igual que las otras ficciones, atacando a la madre del embajador Millán en su casa, una señora de 80 años de edad, si no me engano. Bueno, la represión sigue, que muestra la debilidad y desespero de este régimen en frente del pueblo de Venezuela. Entonces, la consulta para nosotros es un hito, es una parte del pueblo de Venezuela mostrando y alzando su voz en frente de una dictadura. Muchísimas gracias, embajador. Una última pregunta rápida. ¿Usted confirma que la política bipartidista de Estados Unidos es, digamos, está establecida de esa manera? Porque estamos a las puertas de una elección presidencial y la expectativa en Venezuela, evidentemente, es grande con respecto a lo que vaya a resultar de allí. Y aprovecho y le pregunto también, ¿le ha sorprendido toda la conversación que se habla en Venezuela sobre el tema de las elecciones en Estados Unidos o no? No, las elecciones en los Estados Unidos yo creo que tienen interés para muchas personas. Mira, solo hay que ver la recepción que tuvo el presidente interino Juan Guaidó en el Congreso norteamericano cuando se pusieron de pie no una, sino dos veces los dos lados de la Cámara, tantos demócratas como republicanos, aplaudiendo al presidente interino Juan Guaidó. Un respaldo total de los dos lados de la política norteamericana, ese no va a cambiar. Vale, muchísimas gracias a James Storey, embajador designado de Estados Unidos para Venezuela, por esta conversación y a su equipo de trabajo por haberla hecho posible también. Gracias, embajador. Muchísimas gracias.